Bienvenidos nuevamente a Canal Historia. El día de hoy vamos a ver el video cumbre de estas sesiones, porque hemos llegado ya al movimiento de independencia de la Nueva España. Todavía no le podemos llamar México porque eh, uh, todavía después de que terminó el movimiento de independencia, todavía no se sabía cómo le iban a poner a esta nueva nación. Así que, por lo tanto, todavía vamos a llamarle Movimiento de Independencia de la Nueva España, aunque ya todos sabemos que sería la independencia de México. Como sabemos, uno de los grandes antecedentes de la independencia de México es el movimiento criollista. Y comienzo con la frase que ustedes ya me han escuchado muchas veces decir, que es que la conquista la lograron los mismos mesoamericanos. La independencia de México la van a lograr los mismos españoles. Y es cierto, porque realmente, ¿quién inicia el movimiento de independencia para Nueva España? Pues realmente las personas, número uno, que tenían dinero, poder económico, solvencia económica, como para iniciar un movimiento de esta magnitud. Número dos, los que odiaban o los que habían sido tan rechazados y que querían el poder, que siempre se los negaron. Hay una teoría que se llama la teoría del cliodinamismo. Esta teoría, llamada cliodinamismo, dinamismo. Clio se deriva de la palabra griega historia y dinamismo de cambio. Es decir, esa teoría del cliodinamismo nos habla de el por qué surgen movimientos sociales y por qué cambian la forma de una sociedad o la forma en la que una sociedad vive. En este caso, atendiendo a la teoría del cliodinamismo, dice esta teoría que los grandes movimientos sociales son hechos, organizados y llevados a cabo por la clase media, es decir, por personas que tienen una educación notable, o por lo menos una educación, que tienen recursos económicos como para no estarse preocupando por qué van a comer mañana, sino el dinero suficiente como para pensar y decir qué puedo hacer para mejorar mi situación, y que se encuentran en una posición de a la mitad, en donde no están abajo como para preocuparse por su supervivencia, pero quieren llegar arriba a los grandes puestos, pero que no pueden. Así que si analizamos la Revolución Rusa, la Revolución Francesa e incluso el movimiento de independencia de México, vamos a observar que son realmente la clase media. En el caso de la Revolución Rusa, los bolcheviques, judíos que en un sistema zarista, en donde el zar gobernaba, no podían llegar a el poder. ¿Por qué? Porque el zar y el sistema zarista se los impedía. Entonces los burgueses, o en este caso los bolcheviques, son los que inician el golpe y el movimiento de la Revolución Rusa. En el caso de la Revolución Francesa, ¿quiénes van a ser los que organicen la Revolución Francesa? Los burgueses, cansados de pagar tantos impuestos, educados, que habían comprado la enciclopedia, que tenían esa cultura o esa educación y un dinero como para iniciar un movimiento de revolucionario, pues son los que lo van a organizar. Bueno, pues en este caso, en el caso de México, de la Nueva España, no va a ser la excepción. Van a ser los criollos los que van a iniciar este movimiento de independencia, es decir, españoles nacidos aquí en la Nueva España, que tienen el suficiente dinero
como para pagar por un movimiento u organizar un movimiento de independencia, y sobre todo que posee ese sentimiento de discriminación, de ser rechazado, y sobre todo la ambición de querer llegar a más. Así es como desde el inicio de 1808, si gustan lo voy a escribir aquí. Si ustedes recuerdan, en Europa hay un movimiento, en España de hecho, este año es crucial, de 1808. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, es cuando Napoleón Bonaparte invade a España. Así que el año de 1808, Fernando VII, rey de España, es destronado, y dicen los criollos de los virreinatos de americanos, dicen, pues si queremos independizarnos o queremos que nos den a la autonomía y nosotros llegar al poder, pues este es el momento. Así que a partir de 1808 surgen los movimientos llamados conspiracionistas, las conspiraciones, en donde grupos de criollos se reunían obviamente en secreto, en alguna casa, en algún templo, en algún lugar secreto, para discutir y tratar de organizar el golpe al virrey y que ellos tomen el poder, es decir, quitar a los españoles peninsulares y que los criollos sean ahora los que tomen el poder, en este caso de la Nueva España. Así es como a partir de 1808 surgen muchas conspiraciones. La más importante va a ser la conspiración de Querétaro, en donde la más conocida es la que tuvo éxito, Querétaro, ¿sí? En donde lo sabemos, Miguel Hidalgo, Allende, los hermanos Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez y su esposo Miguel Domínguez se reúnen en la casa de los corregidores de Josefa y de Miguel Domínguez en Querétaro para discutir qué y cómo podían destronar a el virrey, que en este caso van a pasar 3 virreyes, entre ellos el virrey Calleja, vizcaínos y otros que más adelante ustedes podrán corroborar. Ahora, lo interesante, ¿sí?, de este movimiento de independencia es que efectivamente lo va a iniciar la conspiración de Querétaro de 1808. Vamos a observar que una vez que estalla el movimiento de independencia, se va a dividir en 4 etapas. Obviamente, primero, el movimiento de independencia va a durar 11 largos años. Sí, señores, 11 largos años. De 1810 a 1821. Y así, estos 11 años van a ser divididos en 4 etapas. La primera etapa va a ser conocido como la etapa de inicio. Sin embargo, yo la voy a llamar como la etapa del movimiento de autonomía, ¿sí? La etapa 2 es conocido como la etapa de la organización, y yo la voy a llamar como ya del inicio efectivo del movimiento de independencia. Ahora lo explico. La etapa 3 de resistencia y la etapa 4 de consumación. Ok. Bien. Aquí tenemos, y aquí le diseñé para ustedes, una línea del tiempo en donde dividí y ubiqué las 4 etapas del movimiento de independencia. Aquí, de 1810 a 1811, vamos a ver la primera etapa conocida como del inicio, la primera etapa del inicio, y para mi gusto, la etapa de la autonomía, que se va a dar entre 1810 y 1811. ¿Por qué le llamo yo la etapa del movimiento de autonomía o el movimiento autonomista? Porque, ok, dijimos que la conspiración de Querétaro
con los grandes líderes que conocemos, Hidalgo, los Aldamas, que de hecho los Aldamas son de aquí de León, Allende y los Domínguez, iniciaron con esa conspiración. ¿Y qué es lo que buscaban? Realmente lo que buscaban nunca fue la independencia, de la Nueva España. Realmente en sus juntas que tenían en Querétaro, lo que buscaban realmente era la autonomía. Explico. Lo que realmente buscaba el cura Hidalgo, que lo conocemos y todos lo nombran como el padre de la independencia, pues realmente es que no buscaba la independencia de la Nueva España, buscaba la autonomía. Como lo hemos dicho en otros videos, buscaba realmente que el territorio de la Nueva España siguiese siendo una colonia española. Que el rey Fernando VII siguiera siendo rey de la Nueva España, pero con una gran diferencia. ¿Cuál? Que sean los mismos criollos los que pudiesen llegar a ser virreyes, alcaldes mayores, miembros de la Real Audiencia, en el caso de Miguel Hidalgo, obispo, o que mejor, cardenal, ¿sí? Es decir, lo que buscaban realmente era, este grupo de criollos reunidos en la conspiración de Querétaro, eran realmente el poder. ¿Pruebas? ¿Quieren pruebas? Perfecto. ¿Cuándo inicia el movimiento de independencia? Bueno, que yo le llamo el movimiento de autonomía. Sí, lo sabemos. El 16 de septiembre de 1810. ¿Por qué se dice que el 15 de septiembre de 1810? La verdad es que no es cierto. Inicia el 16 de septiembre de 1810. ¿Por qué se acostumbra a festejarlo el 15 de septiembre? Bueno, porque a través de la historia hubo un presidente que se llamó Porfirio Díaz, dictador, y que dijo, mi cumpleaños es el 15 de septiembre y el de México es el 16. ¿Por qué no los juntamos y hago un pachangón? Me festejo a mí y festejo a México. ¡Boom! Así que la verdad es de que el movimiento autonomista, el movimiento de independencia, surge el 16 de septiembre de 1810 con el llamado Grito de Dolores. Sí, ese momento en el que la conspiración de Querétaro fue descubierta. Josefa Ortiz de Domínguez, como es parte del gobierno del virreinato, sabe que el ejército del virrey está en camino para arrestar a todos los conspiradores. Así que Josefa le echa un grito a Miguel Hidalgo y le dice, nos han descubierto. Así que Miguel Hidalgo, desde su iglesia en Dolores, Guanajuato, suena las campanas para traer, porque recuerden, en ese tiempo pues no había internet ni televisión, cómo se daban a conocer las noticias, si había problemas sonaban las campanas. Así que el pueblo se reunió y Miguel Hidalgo empieza a dar un discurso motivacional. Hemos sido sobajados, abusados por los gachupines, por los españoles peninsulares. Es momento de tomar esto bajo nuestras manos. Que tanto los mestizos que hemos sido, fíjense lo que es, tan lastimados y somos gobernados por esos peninsulares gachupines, ya se acabó. Es momento de que nosotros nos autogobernemos. Y empieza a gritar los vivas. Grita, viva Fernando VII. Viva el rey de España. Si Miguel Hidalgo hubiese querido realmente independizar a la Nueva España, jamás hubiera gritado, viva Fernando VII. ¿Y por qué lo grita? Porque él entonces lo que está buscando realmente es una autonomía, seguir siendo una colonia española, pero que el rey Fernando VII les otorgue la autonomía y que ahora sean los criollos los que se autogobiernen. Y bueno, también porque grita viva Fernando VII, porque va a justificar su movimiento diciendo que como en este momento, 1810, como en este momento España ha sido invadida por
los franceses, es momento de que los criollos tomemos el gobierno y administremos el nombre de Fernando VII. De hecho, Francisco Primo de Verdad, en 1808, es un funcionario del virrey y propone, en 1808, por primera vez propone que, oiga virrey, ¿por qué no, en este momento que España está invadida, por qué no nosotros nos declaramos algo así como que una junta independiente y cuando llegue Fernando VII nuevamente a la corona, pues ya nos arreglamos? Obviamente no le hicieron caso. Ok, ahora entonces, las pruebas las tenemos. Miguel Hidalgo, ¿sí? Miguel Hidalgo motiva a la gente para pelear contra los gachupines, contra los peninsulares, ¿sí? Y llama a todos, llama a los criollos, a los mestizos y a los nativos, ¿sí? Y les digo, dice, viva Fernando VII. Ahora, una prueba para comprobar lo que les decía en el video anterior del criollismo, la falsa nacionalidad, es de que recuerden que el criollismo pues eran españoles, su cultura es española, pero como ya hayan nacido aquí y son discriminados por los peninsulares, dicen, bueno, pues vamos a crear nuestra propia nacionalidad. ¿Basándose en qué? Basándose en la cultura de los nativos. Para iniciar este movimiento de independencia, se le ocurre tomar el estandarte de la guadalupana. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, la guadalupana es creada, es pintada y diseñada para atraer a los nativos. Una virgen, la mamá de Cristo, de Jesucristo, con sus rasgos nativos, morena, con rasgos obviamente mesoamericanos, con simbología latinoamericana, que está en cinta. Y entonces con ese estandarte, ¿sí? Con ese estandarte piensa unir tanto a criollos, mestizos y nativos en una sola causa. Así que el movimiento de independencia entre 1810 y 1811 va a ser la primera etapa conocida como el inicio y por mí bautizada como la etapa de la autonomía. Es en donde realmente el movimiento no buscaba una independencia, buscaba una autonomía. Bien, en 1811 ya que se inicia esa peregrinación desde Dolores hasta pasar a Guanajuato, la Alhóndiga de Granaditas, etc. En junio de 1811, Miguel Hidalgo es capturado junto con otros líderes del movimiento, como Allende. Su castigo fue ser excomulgados y se les cortó la cabeza. Y sus cabezas son expuestas o fueron expuestas en la Alhóndiga de Granaditas, que ahí fue uno de los peores escenarios que sufrieron. Pero, ok, vamos a concentrarnos. Así que, ok, mueren los principales cabezas del movimiento de autonomía. ¿Ok? Ahora el movimiento lo va a retomar en sus manos la mano derecha de Miguel Hidalgo, que va a ser Morelos. Morelos va a liderar la segunda etapa. Si quieren le ponemos como nombre la segunda etapa. La segunda etapa llamada de organización. Y yo la llamo la etapa de independencia. ¿Por qué? Porque José María Morelos y Pavón, ¿sí? Él es mestizo. Él no es criollo. Él tuvo la fortuna de recibir una educación jesuita, convertirse en sacerdote en el colegio de San Nicolás junto con Miguel Hidalgo, ¿sí? Y cuando Miguel Hidalgo inicia su movimiento, Morelos se une a él y empieza a luchar. Pero cuando Miguel Hidalgo es fusilado, quien toma las riendas del movimiento va a ser José María Morelos y Pavón.
¿Y por qué digo que esta segunda etapa, que muchos la conocen como de organización, porque yo la llamo como ya movimiento de independencia? Porque él, Morelos, publica un documento en donde revela sus intenciones. Él no busca la autonomía como Miguel Hidalgo. Él no grita ¡Viva Fernando VII! Él no busca el poder para los criollos, porque para empezar él es mestizo. Él va más allá. Él declara que esta tierra llamada las Américas, y de hecho no solamente habla por Nueva España, habla por los otros 3 virreinatos, el de Río de Plata, el de Perú, habla por todos ellos, diciendo, este territorio que a partir de este momento se va a conocer como las Américas, es libre, independiente y soberano de España. A partir de este momento se independiza de España. Este documento se conoció como Los Sentimientos de la Nación. En 1813, José María Morelos y Pavón publica, digamos, la primera constitución, que va a ser conocida como la Constitución de Apatzingán, también conocida como el documento de Los Sentimientos de la Nación. Este documento habla sobre lo que realmente quiere Morelos, y no solamente él, los que lo siguen, la independencia de este país. Y en su documento nombra a este país como las Américas. Dato curioso. Así que este movimiento, o esa segunda etapa, se va a llevar a cabo entre 1811 y 1815, cuando va a liderar el señor José María Morelos y Pavón, y que ahora sí busca la independencia. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, profesor, ¿quién es el padre de la independencia? ¿Quién es el padre de México? Yo les voy a decir José María Morelos y Pavón. ¿Por qué? Porque realmente es él y no Hidalgo quien plantea la idea de la independencia de la Nueva España. Y su idea va a permanecer. Ahora, ¿por qué se le conoció como organización? Porque en estos 4 años, del 11 al 15, Morelos va a iniciar a organizar un ejército bien entrenado y va a empezar a ganar batallas. Y el ejército virreinal va a empezar a perder muchas batallas. Le van a empezar a tener miedo a Morelos. Y de hecho Morelos va a ganar muchos territorios a favor de la independencia. Sin embargo, en 1815, desgraciadamente, José María Morelos y Pavón es apresado, es excomulgado y es fusilado en el Cerro de la Estrella, y el movimiento va a entrar a la tercera etapa. Una tercera etapa que es caracterizada por crisis. Los teóricos la conocen, o los historiadores la conocen como la etapa de la resistencia. Y sí, ¿por qué se le va a llamar como la etapa de la resistencia? Porque realmente, al faltar Morelos como líder, el movimiento se va a quedar como sin cabeza. Va a haber un líder, sí. Su nuevo líder, o el nuevo líder de esta tercera etapa, de la tercera etapa del movimiento de independencia, va a ser Vicente Guerrero. Y sí, Vicente Guerrero sigue buscando la independencia, ¿sí? Es un mestizo, ¿sí? Pero la verdad es de que empiezan a perder muchas batallas. Esto por 2 cosas. Número 1, porque ya no tenemos a Morelos. Pero número 2, y lo más importante, es que en 1817 España se libera. España se libera de Francia, vuelve Fernando VII a la corona, y ya las tropas que antes estaban ocupadas en defender a España, ahora ya están libres. Así es que entonces la primera acción que va a hacer Fernando VII es mandar a sus tropas a defender y a tranquilizar a sus colonias americanas, y que no se les salgan del huacal, que no se independicen. Así que entonces este periodo se le conoce pues como de crisis también. ¿Por qué? Porque del 15 al 17 va a ser
francamente, muchas derrotas para los insurgentes, para los que quieren la independencia. Y lo único que les queda es resistir, aguantar, aguantar, aguantar. ¿Sí? Bien. Les voy a contar un cuento muy feo. Un cuento muy feo. Bueno. Ay, Dios. Va. Resulta que en 1817, Fernando VII regresa al trono de España. ¿Sí? Los españoles han estado defendiéndose de los franceses, tratándolos de expulsar, pero también han estado ocupados leyendo los libros de los ilustrados, Rousseau, Montesquieu, Locke, Hobbes. Y se dan cuenta que ya no quieren seguir teniendo una monarquía. Así que en 1813, ojo, 1813, los españoles convocan a una asamblea y convocan a representantes de todo el Imperio Español. Inclusive convocan o invitan a representantes de la Nueva España y de todos los virreinatos. A esta asamblea se le conoció como la Asamblea de Cádiz. Cádiz es una ciudad. Ok. Y esta asamblea tiene por objetivo crear una constitución. Una constitución para España. Una constitución que gobierne no solamente España, sino también todas las colonias y todo el Imperio Español. Lo interesante de esta constitución es que dice en sus primeros artículos: España y el Imperio Español dejarán de ser monarquía absolutista para ser y convertirse en una monarquía constitucionalista. ¿Qué significa una monarquía constitucionalista? Significa que hay rey, sí, pero que también va a haber una constitución, un documento que va a tener que respetar el rey y aplicarlo. Es decir, ellos en 1813, cuando todavía estaban invadidos por los franceses, ok, vamos a hacer una constitución para que cuando llegue Fernando VII nuevamente al trono, la aplique. Entonces, no estamos desconociendo a Fernando VII, no. No queremos una república como en Francia la tuvo, no, tampoco. Queremos que cuando llegue el rey, y vamos a seguir siendo leales a Fernando VII, cuando llegue Fernando VII al poder, que ahora llegue como soberano de España, pero que respete derechos elementales, una constitución. Y va más allá, porque en su artículo primero de la Constitución de Cádiz, que dato curioso, se le conoció como la Pepa. La Constitución se la apodó la Pepa porque nació en el día de Francisca, de Santa Francisca, así que es la Pepa, de San Francisco, perdón, de Asís. Ahora entonces, la Pepa o la Constitución de Cádiz dice en su artículo primero: todos los españoles son iguales ante la ley, incluyendo los españoles de la península, como así también cualquier habitante de los territorios de España. Esto es trascendental, porque la Constitución de Cádiz ya está reconociendo que todos los que viven en los territorios españoles son españoles. Y que ya no va a haber diferencia entre los peninsulares, entre los criollos, entre los mestizos, entre las castas. No. Ya todos son españoles y todos son iguales ante la ley y todos tienen los mismos derechos. Casi puedo apostar
que si esta constitución, que les recuerdo, se publicó en 1813, voy a poner aquí, en 1813 en España se publica la Constitución de Cádiz. Yo puedo casi asegurarlo que si Miguel Hidalgo y los criollos de 1810 se hubieran enterado que en 3 años la Constitución de Cádiz en España los iba a reconocer como españoles, casi estoy seguro que no hubieran iniciado su movimiento, el movimiento de independencia, porque estaban contentos, porque la Constitución ya les reconocía el derecho de autogobernarse, de ser iguales a los españoles y de que se acababan los privilegios entre razas. Pero eso se complica. Se publica la Constitución en 1813. Se termina de hacer. Y se queda guardada. Hasta que los españoles logran expulsar a los franceses en 1817. Y para 1817, el rey Fernando VII llega nuevamente a ocupar el trono de España. ¿Sí? Todos contentos, todos felices, arriba Fernando VII, pero llegan los representantes de la Constitución de Cádiz y le entregan un librito que dice Constitución de Cádiz de 1813. Y le dicen a Fernando VII, nos encanta que hayas regresado. Peleamos duro para que los franceses salieran de nuestro país y para que tú regresaras. Pero ahora reconocemos tu gobierno, sí. Lo único que te pedimos es que respetes esta constitución, en la cual en esa constitución te comprometes a respetar derechos para nosotros. Derechos como a tener una casa, igualdad ante la ley, que no se haga lo que tú digas, sino que tú respetes esa constitución y respetes nuestras vidas, nuestras posesiones, nuestros derechos. Fernando VII, acostumbrado a ser un monarca absolutista, pues se carcajeó de esto. Mira que mandarme a mí, imponerme a mí, obligarme a seguir a mí una constitución, jamás. Pues los españoles se le pusieron flamencos y le dijeron, o respetas esa constitución o nos levantamos en armas y te destronamos e instauramos una república. De hecho, empiezan a haber movimientos revolucionarios en España. Y cuando Fernando VII se da cuenta de que efectivamente el pueblo está decidido a derrocarlo si no respeta la Constitución, en 1817 Fernando VII dice, ok, vale, pues si es la condición para que yo siga siendo rey, perfecto. Voy a aceptar la Constitución. Así que en 1817, se los cuento, es un secreto. En 1817, Fernando VII jura la Constitución y la empieza a aplicar en España. Todos los españoles, no importa que sean peninsulares, o que sean criollitos, o que sean de la Nueva España, o que sean de aquí de España, de Madrid, todos son iguales. Tienen derecho a posesiones, tienen derecho a igualdad de derechos, tienen derechos a autogobernarse. Resulta entonces que la Constitución ya se aplica en España y se va a empezar a aplicar a partir de 1818 en todas las colonias, en todos los virreinatos. Aquí en la Nueva España, la Iglesia y los españoles peninsulares más poderosos de la Nueva España, que tenían el gobierno, que tenían todas las propiedades, que tenían todos los derechos y los lujos y que gobernaban la Nueva España, se enteraron, ya leyeron la Constitución de Cádiz, la que nos van a aplicar en 1800, el próximo año. ¿Ya la leyeron? No, ¿qué dice? Pues que ahora nosotros peninsulares y los criollitos y los mestizos y todo mundo somos iguales. ¿Qué?
¿sí? Y que ahora también los criollos pueden llegar a ser gobernantes. ¿Qué? Y que aparte también nos van a quitar derechos y privilegios. Se acabó. En ese momento entonces, los españoles peninsulares de la Nueva España, que estaban luchando contra Vicente Guerrero, contra los insurgentes, contra Morelos, que querían independizarse, ahora la piensan dos veces. Porque dicen, a ver, creo que ya no nos conviene. Porque si dejamos que la Constitución de Cádiz llegue a la Nueva España, nosotros ya no vamos a tener privilegios, ya no vamos a gobernar este país, los criollos van a estar gobernando. No, ¿saben qué? ¿Saben qué? Mejor si nos independizamos de España. Mejor si nos independizamos de España y hacemos un nuevo país en donde sigamos reinando nosotros. Así que entonces, los españoles peninsulares que antes estaban peleando contra los insurgentes, ¿sí?, contra los criollos, porque esos querían la independencia y los peninsulares no, querían siendo de España. Cuando les llega la noticia de la Constitución de Cádiz, dicen, ¿saben qué? No, mejor sí, hay que independizarnos para que nosotros ya seamos diferentes de España, creemos un país nuevo y sigamos siendo la clase dominante. Pero primero tenían que lograr la independencia. Así que ahora, en 1817, se crea el Ejército Trigarante. ¿Qué es el Ejército Trigarante? La unión de los insurgentes, que son los que empezó a liderar Miguel Hidalgo, después Morelos y ahora Vicente Guerrero, con el ejército realista. ¿Qué es el ejército realista? Derivado de real. El ejército del virrey, los que defendían que la Nueva España no se independizara, los peninsulares. Los que defendían y los que atacaban a los insurgentes para que no se volviese este país independiente. Así que entonces, en 1817, en Iguala, Guerrero, los líderes de estos dos ejércitos, Vicente Guerrero, por parte de los insurgentes, Vicente Guerrero, y el líder del ejército realista, Agustín de Iturbide, se van a dar un abrazo, conocido como el abrazo de Acatempan. Ese abrazo simbolizaba la unión de los dos ejércitos, del ejército insurgente que buscaba la independencia desde mucho tiempo atrás y del ejército del virrey y de los españoles peninsulares, el realista, para ahora unirse y lograr la independencia de la Nueva España. Y se llamó Trigarante porque decían, ok, le dijo Agustín de Iturbide a Vicente Guerrero, ok, ¿sabes qué? Tenían razón ustedes desde un principio. La única solución para este país es la independencia. Pero es que ustedes y yo somos muy diferentes. Los realistas y los insurgentes, pues somos muy diferentes. Así que, ya, vamos a unirnos, ¿sí? Pero vamos a respetar 3 garantías, 3 puntos que debemos de respetar, tanto ustedes insurgentes como nosotros realistas. Es decir, nos vamos a unir bajo 3 puntos. Número 1, ¿los dos buscamos la independencia? Sí, perfecto. Entonces, nos vamos a unir y vamos a permanecer unidos hasta que logremos la independencia.
Obviamente ya los realistas pensando que después van a hacer una revolución para quedarse con el poder. Pero ok, mientras sigamos siendo colonia de España, la primera garantía es que vamos a estar unidos, insurgentes y realistas, hasta que logremos la independencia. Segunda garantía, religión. Que cuando logremos la independencia, este país, se llame como se llame, seguirá siendo católico. No podemos dejar la religión aparte, porque aparte también la religión siempre ha estado con los realistas. Por eso los curas Miguel Hidalgo y Morelos fueron excomulgados y maldecidos por la Iglesia Católica. La Iglesia está del otro bando. Independencia, religión y la tercera, unión. Es decir, explicado las tres garantías es permanecer unidos, unión, hasta conseguir la independencia, y que una vez lograda la independencia, la religión católica es la que va a profesarse en este nuevo país. Esto fue, digamos, el pacto de las tres garantías, que realistas e insurgentes unían fuerzas contra España para lograr la independencia a través de las tres garantías: unión, independencia y religión. Y por eso es de que también este ejército se representó con una bandera tricolor, verde, blanco y rojo, ¿sí? Que cada una representaba la unión, la independencia y la religión. Ahora entonces, a quienes, digamos que con esta unión de los ejércitos, Agustín de Iturbide se convierte en el líder. Vicente Guerrero se queda como en segundo plano. Y ahora quien liderea la independencia son los que antes no la querían. Bueno, para no hacer el cuento largo, ¿sí? Es hasta 1821 que se logra la independencia de México. ¿Cómo? A través de la firma de los tratados de Córdoba. El 27 de septiembre del 21, Agustín de Iturbide firma con el nuevo virrey enviado de la Nueva España los tratados que reconocían a a la Nueva España como independiente, ¿sí? Ahora todavía no estábamos muy seguros del nombre, aunque por tiempo atrás, un grupo conocido como los masones ya estaban discutiendo sobre qué nombre le iban a poner a México. La masonería es también uno de los grupos que intervino mucho en la independencia de México. Igual después vemos otro video sobre la masonería en México. Y ya se proponía como el nombre del Imperio Mexicano o algo que llevara a México, en honor a, ya saben, al imperio caído de México Tenochtitlán. Y con esta nueva nacionalidad de los criollos, de que los criollos españoles ya se sentían más mexicas que los mismos mexicas, pues ¿por qué no ponerle a este país México? Así que todo esto termina con la consumación de la independencia en 27 de septiembre de 1821 con la firma de los tratados de Córdoba. Y con eso nace un nuevo país, y todo esto porque los peninsulares que ya vivían aquí en México no querían darles derechos y privilegios a los mugrosos insurgentes, a los criollos, a los mestizos. Ya se logró